Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Minas. Hoy, a diferencia de los otros capítulos, no tenemos a una entrevista con un directivo, ni tampoco tenemos una tesis de inversión centrada en un metal, que sí continuaremos con nuestro ciclo de capítulos y episodios dedicados a la electrificación. Y hoy tenemos el placer de entrevistar al doctor Juan Carlos Zuleta, doctor en economía en la New School for Social Research de Nueva York y analista económico del litio. Es autor de más de 300 artículos sobre la cadena de valor del litio y ha participado como expositor en conferencias internacionales sobre el litio. En 2014 fue miembro de la Comisión Nacional del Litio de Chile y en 2020 ocupó el cargo de gerente ejecutivo de yacimientos de litio bolivianos. En la actualidad trabaja como consultor internacional. Para quien quiera seguirlo, el doctor Zuleta es muy activo en Twitter, comentario diariamente diferentes noticias sobre el litio y su usuario es JC Zuleta. Doctor Zuleta, gracias por venir y por tener hoy un rato para charlar con nosotros sobre el litio. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Usted es un gran defensor del litio y la razón para invertir en el litio está basada en la electrificación de la sociedad y específicamente en la estandarización del coche eléctrico. Hay más metales envueltos en esta teoría, como son el cobre, y otros envueltos en las baterías, como son el níquel, el cobalto o el manganeso. Además, hay varios estudios que están intentando encontrar alternativas al litio. Entonces, ¿por qué deberíamos apostar por el litio en lugar de por los otros metales? Bueno, el litio es el metal más liviano de la Tierra, ¿no? Y también tiene la capacidad de almacenar energía eh, mucho mayor respecto a otros minerales. Y esto lo hace prácticamente imbatible con relación a otras opciones. No por nada, desde 1991, que es cuando el litio se empezó a aplicar masivamente en baterías a través de la innovación que introdujo la empresa Sony del Japón, ha llegado para quedarse. Desde entonces hasta la fecha, el litio ha ido cautivando la atención de diferentes empresas e industrias y la última que ha sido prácticamente capturada por el litio vendría a ser la industria de baterías o sistemas avanzados de almacenamiento energético. Entonces, Pero hay diferentes investigaciones que intentan sustituir al litio. He mirado diferentes artículos científicos y hay desde mezclas de metales alcalinos, algunos simplemente con sodio. He visto que en su Twitter, ¿no? Recientemente hablaba de que se podían sustituir con diferentes formas de siliconas. ¿Cree que el litio puede ser sustituido a corto o medio plazo por alguna de sus alternativas? es poco probable, ¿no? Es poco probable. Se podría decir que digamos, el contendor más difícil que podría tener el litio al frente es el hidrógeno, ¿no? A través de lo que se llaman las pilas de combustible o fuel cells en inglés. Em, Sin embargo, hoy precisamente publiqué un tweet sobre este tema y me sorprendí al ver en un artículo publicado por Reuters, la agencia de noticias, en el que se da cuenta de que el hidrógeno aplicado a fuel cells o pilas de combustible tendría la particularidad de generar emisiones de carbono. O sea, es decir, en forma de metales. O sea, se combustionan los metales digamos, aplicarse el sistema y exactamente, esto genera emisiones pequeñas, bajas de carbono, pero emisiones al fin.
Esto es algo que no se puede encontrar ni por si acaso en baterías de iones de litio. Usted ha dicho que la única manera de conseguir que el coche eléctrico sea mayoritario es que sea económicamente más competitivo que el coche de combustión. Y en esto estoy completamente de acuerdo. Pero, por lo tanto, las baterías y los materiales para hacer las baterías deberían disminuir. ¿Esto implica que el precio del litio debería bajar? Y si es así, ¿cuál es para usted el precio de que debería estar para que fuera competitivo? Y la siguiente pregunta es, ¿en ese precio que usted piensa, los productores actuales podrían ser competitivos en estos precios? A ver, lo que sucede es que la economía es un poco compleja, ¿no es cierto? O sea, hay muchas variables en juego y yo me he dedicado a analizar este tema, ¿no? Soy analista de la economía del litio, ¿no? Desde hace mucho tiempo. O sea, el primer artículo que publiqué fue el año 1992, o sea que ya van a ser 30 años desde la publicación de mi primer artículo sobre el litio. Entonces yo conozco bien cómo funciona el mercado, a diferencia de otros analistas, ¿no? Que acaban de entrar en el asunto, ¿no es cierto? Ahora, a ver, ¿qué es lo que pasa con el mercado del litio? O sea, es decir, yo soy uno de los primeros analistas en apuntar hace ya varios años, hace 4 años si no me equivoco, es decir, el costo de los materiales en baterías eh, eh, fluctúa o oscila entre el 70 y 80% aproximadamente del costo total de una batería. Esto es algo que muy poca gente conoce, digamos, ¿no? Obviamente dentro del costo de los materiales está el litio, ¿sí? Y cualquier incremento del precio del litio afecta al costo de la batería, ¿correcto? Ahora, la gente desconoce también que esto es así porque hay límites en lo que tiene que ver con la automatización y todo el trabajo que se realiza en el proceso de manufactura de una batería. Es decir, no se puede ir más lejos, ¿no es cierto?, de lo que ya se ha podido hacer. O sea, es poco probable que el costo de los materiales, digamos, en términos porcentuales, disminuya mucho más, porque estamos o sea, hablando de que la manufactura cuesta entre 20 entre 30 y 20%. Eso de por sí es bastante bajo. Si esto es así, Para aclarar a los oyentes, ha dicho que el coste de los materiales es del 20-30% del vehículo y del 70-80% de la batería, del ¿no? costo de la batería, exactamente, ¿no? Entonces, si esto es así, estamos frente a un problema de materiales, ¿no es cierto? O sea, este es un problema de materiales. En la medida en que los precios de los materiales suban, entonces aumenta el costo de las baterías. Y esto se contrapone con la tendencia que hemos vivido en los últimos 10 años, un poco más, ¿no? Más o menos 10 años, en que ha habido una tendencia hacia la disminución del costo de las baterías, lo que ha facilitado la adopción de vehículos eléctricos. Ahora, esto del costo es también un poco, digamos, un poco más complicado que el simplemente decir que si bajan los precios de las baterías, la gente adopta masivamente vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Porque hay muchas otras variables en juego. Indudablemente, el costo de las baterías es un factor importante, pero no es la única variable en juego. Ahora bien, en la medida en que, digamos, esta tendencia hacia la baja del precio o hacia la baja del costo y luego el precio de las baterías se mantenga, pues hay una mayor seguridad de que vamos por buen camino en el proceso de electrificación de la industria automotriz global, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué se puede hacer para eso? Y como le decía, yo he sido uno de los primeros analistas que ha analizado este tema en detalle y con profundidad. Y aquí hay algunas opciones, ¿no es cierto? No son muchas, pero opciones al fin. Muy pocos analistas han tocado, digamos, el tema de fondo. El tema de fondo tiene que ver
con qué hacer respecto a a este tema, porque este es un tema, digamos, sistémico, es un tema de producción, ¿no es cierto? De producción industrial y no da para un análisis simplista, ¿sí? Ahora, lo que yo he sugerido, entre otras cosas, es que los productores o fabricantes de vehículos eléctricos, ¿no? Se están quedando casi sin otra opción que la de integrarse verticalmente en su proceso productivo. Y esto quiere decir básicamente que estos avancen, ¿no es cierto?, hacia, es decir, aguas arriba en la cadena de valor, de tal forma que vayan no solamente produciendo vehículos eléctricos, sino también baterías y eventualmente se introduzcan en el negocio de los minerales también, ¿no? Para que quede claro para nuestra audiencia, ¿cómo el hecho de que los fabricantes de batería controlen también el minado del metal puede aumentar la optimización del proceso y reducir el costo? O sea, lo que pasa es que en la medida en que el productor final de la cadena pueda controlar, digamos, la cadena completa, es mucho más fácil controlar el costo y digamos, el precio del litio y de las baterías, ¿no? Esto porque, digamos, controla la tecnología y obviamente esto está supeditado a, digamos, un incremento en la producción, ¿no? Una producción industrial. Claro, eventualmente el precio del litio va a tener que estabilizarse hacia abajo, ¿no es cierto? Y esto no tiene nada de malo. ¿Y los productores actuales podrían ser competitivos en estos precios? No, claro, esto nos conduce distinguir entre dos grupos, bueno, hasta tres, pero principalmente dos grupos de productores, ¿no? Aquellos productores que operan minas con yacimientos en roca dura y aquellos productores que operan en salares, ¿no? O en yacimientos en salmueras. ¿No? Como se sabe, los yacimientos de litio en roca dura tienden a ser más caros que los yacimientos en salmueras. Pero digamos, esta apreciación no es, digamos, estrictamente tan simple como la acabo de plantear, porque puede suceder que, digamos, el costo de infraestructura que supone avanzar en un proceso de producción de litio a partir de salmueras, supere con creces, ¿no?, el costo digamos, de maquinaria, equipo, infraestructura de producción de litio en yacimientos de roca dura, lo que al final, digamos, no establece una distinción muy clara. Si usted tiene aproximadamente el dato, ¿usted nos podría decir cuál es el valor medio de extracción de la industria? Podemos diferenciar entre extracción tradicional y los salares, que supongo que tendrán un valor diferente. Sí, bueno, en general se puede hablar de que el costo de producción de litio en salares, ¿no? Puede fluctuar entre, digamos, los 5,000 y $3,500 por tonelada. En tanto que el costo de extracción de litio en yacimientos en roca dura, yo me atrevería a decir que está entre los 8,000 y $5,000 por tonelada, ¿no? Dependiendo de los yacimientos, ¿no? Ahora, pero en realidad cuando yo hablaba de infraestructura me estaba refiriendo también al CAPEX, ¿no es cierto? Más que a los costos operativos, ¿no? Em, pero Claro, claro, entiendo de que una vez creada la infraestructura es muy complicado para los productores cambiarla por una nueva porque realmente el gasto grande ya está realizado. exactamente, lo que pasa es que esto es, digamos, manteniendo las cosas tal como están, ¿no es cierto? Sin que cambie la tecnología.
y yo soy, digamos, un ferviente defensor de la necesidad de aplicar nuevas tecnologías en salares. Tenía la pregunta para más adelante, pero ya que usted ha sacado el tema de nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas, creo que es un buen momento para abordarlo. Últimamente han salido diferentes mineras con métodos de extracción directa de litio, como la empresa Standard Lithium, que consigue extraer directamente cloruro de litio del brine. ¿Usted ve ventajas competitivas en estos métodos? ¿Cree que es hacia dónde se dirige la industria en el futuro? Definitivamente, ¿no? Ese es el camino a seguir y yo he venido, digamos, anticipando esta dirección tecnológica desde hace por lo menos unos 10 años, ¿no? Entonces, obviamente está tomando mucho más tiempo del que se pensaba, porque en minería y particularmente en minería de litio hay mucha resistencia al cambio tecnológico, ¿no? Y yo he notado esto precisamente en los yacimientos en salmueras, ¿no? Donde el costo tiende a ser menor, el costo operativo tiende a ser menor y esto se convierte en un desincentivo para hacer cualquier tipo de innovación. Algo parecido pasa en la industria petroquímica, que una vez está realizada la inversión, es muy complicado para esas empresas cambiar el método, ya que, pues bueno, esa inversión de infraestructura es muy grande y entonces ya el coste operativo es mucho menor que no volver a hacer una inversión grande en infraestructuras. Así es, ¿no? Y eso se aplica también a los vehículos eléctricos, donde Toyota pues se resiste a innovar y avanzar hacia los vehículos eléctricos, porque todas sus inversiones las ha hecho en combustión interna. Hay diferentes tipos de batería que envuelven diferentes metales. Parece que la industria está apostando por las LFP, ya que son significativamente más económicas. Sin embargo, usted mostró un descontento con la aceleración que tiene el modelo Y de Tesla y lo acechó a las baterías LFP. Aquí diferentes preguntas. ¿No es un poco contradictorio, por un lado, pedir una rebaja del precio de los coches eléctricos para que sean competitivos con los de combustión, pero a la vez no poder aceptar un rendimiento menor? ¿Cuál cree usted, en su opinión, que va a ser el tipo de batería que va a ser adaptada por la mayor parte del mercado? ¿Las más económicas o las que tienen un mayor rendimiento? ¿Cuál es su opinión personal? Bueno, aquí yo tengo una visión distinta de lo que significa la competitividad, ¿sí? Porque es un tema relacionado con la competitividad de los vehículos eléctricos en el mercado. En mi opinión, la competitividad no debe ser vista simplemente en términos de costo, ¿no? Y esto es lo que, ¿Qué quiere decir? ¿También rendimiento? no, performance, lo que se traduce en buenas cuentas en calidad, ¿no es cierto? O sea, yo soy un convencido de que hoy en día la competitividad no puede reducirse a un análisis de costos, ¿no? Es decir, aplicar mejores tecnologías digamos, para producir con los costos unitarios más bajos para desplazar a los competidores. Esa es la teoría que se conoce sobre competitividad y que es una teoría de competitividad incluso inventada por Carlos Marx, ¿no es cierto? En el tercer tomo del Capital. ¿No? Entonces, el mundo ha avanzado en los últimos años y, es decir, la competitividad ahora no es vista solamente en términos de costo, sino también en términos de calidad. Y un ejemplo de lo que significa la competitividad en términos de costo y calidad es precisamente lo que ha sucedido últimamente con la empresa Tesla. ¿No? Tesla, cuando introdujo sus primeros vehículos eléctricos, no era competitiva en términos de costos, ¿no es cierto? Pero sí era competitiva en términos de calidad, porque sucedía que Tesla estaba introduciendo los vehículos eléctricos con los sistemas tecnológicos más avanzados, ¿no es cierto? Y no solo en lo que se refiere a la propulsión eléctrica como tal, simplemente, sino también otras cosas, ¿no? Como
digamos, el piloto automático y otras cosas que en ese momento no existían, ¿no es cierto? Y que ahora se están, claro, y ahora se están volviendo muy, digamos, populares en el mercado, porque los otros competidores se han visto obligados a competir. Y para eso necesitan competir en términos de calidad también. Por eso es que en ese tweet al que usted hacía referencia, pues yo me sentía disconforme con la introducción de baterías LFP, si bien se traducen, digamos, en un menor costo, en un mayor rango, mayor autonomía del vehículo, no pueden competir con, digamos, al menos un indicador de performance o desempeño que tiene que ver, por ejemplo, con la aceleración. Ahora, mucha gente dirá, pues a mí no me interesa la aceleración, es decir, que mi carro alcance las 60 millas por hora en menos de 5 segundos no me afecta en absoluto. Esto no es precisamente así, porque a la gente sí le interesa, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Si Tesla es lo que es, ¿no es cierto? Una compañía con 1 billón o 1 trillón de dólares en capitalización de mercado, no es resultado de una casualidad, ¿no es cierto? Es que la gente valora Pero ¿no esta cree clase de usted cosas. que una aceleración más lenta o un rendimiento inferior de la batería puede ser irrelevante para un tipo de usuario que use el vehículo de forma interurbana, de que simplemente necesite el coche para muy pocos kilómetros al día y después lo enchufe? ¿Y no cree que entonces al usar este tipo de baterías que tienen un rendimiento menor, puede reducir significativamente el precio Sí, y entonces que se adopte más fácilmente por el mercado? no, yo considero que esa es una segunda etapa de este proceso de desarrollo, ¿no? Estamos aún en una primera etapa de desarrollo del vehículo eléctrico y la introducción del vehículo eléctrico en el mercado. Una vez que el vehículo eléctrico, digamos, se introduzca masivamente, porque ahorita estamos hablando en el mejor de los casos, este año llegaremos a, no sé, 4 millones de vehículos vendidos, ¿no? Tesla está aspirando estaba aspirando a vender 1 millón este año, pero los últimos indicadores apuntan a que va a ser más o menos, van a ser 900,000. Igual es bastante, ¿no es cierto? Es casi el doble respecto al 2020. 2020 Tesla vendió un poco más de 500,000 vehículos, lo cual fue un tremendo logro, ¿no? Considerando sus pocos años de vida. Pero si suponemos que vamos a introducir, no sé, 4 millones, 4 millones y medio este año, pues estamos todavía muy lejos de hablar de que los vehículos eléctricos se están vendiendo masivamente, ¿no es cierto?, en el mercado. O sea, obviamente hay lugares donde los vehículos eléctricos son mucho más populares que en otros, ¿no? Es el caso de Noruega y demás. Entonces, ¿cuál cree usted que será la batería que adoptará el mercado? Bueno, lo que pasa es que necesitamos ver los diferentes tipos de vehículos, ¿no es cierto? Ahora, Tesla ha decidido introducir las LFP en todos sus vehículos, digamos, de rango o autonomía corta, ¿no es cierto? Y esto que solamente se pensaba que se aplicaría a los modelo 3, también se ha decidido aplicar a los modelos Y, lo que, claro, ha sorprendido a muchos, entre ellos yo mismo, he quedado muy sorprendido con esta decisión de Tesla, pero esta es una decisión, en mi opinión, temeraria de parte de Tesla, porque no solo ha implicado, digamos, mm, comprar más baterías de CATL en China para el mercado europeo, ¿no es cierto? Para vehículos luego exportados al mercado europeo, sino que además, ya entrando en el caso del modelo Y, ha implicado la importación de una cantidad masiva de baterías LFP desde Estados Unidos.
Esto para mí por decirlo menos, temerario de parte de Tesla. Es ponerse en una situación de mucho riesgo, ¿no es cierto? De mucho riesgo, ¿no? No tengo nada contra CATL, ¿no? Porque es más, considero que posiblemente es una de las empresas chinas más respetables, pero yo considero que Tesla está haciendo una apuesta muy arriesgada en este caso, ¿no? Ahora, volviendo un poco al tema de las LFP, es cierto, las LFP van a, de alguna manera, contribuir a la masificación de los automóviles eléctricos, a introducción de más vehículos eléctricos, pero es decir, de ninguna manera son, digamos, la solución para los vehículos eléctricos más avanzados. En este sentido, yo pienso que, digamos, las tecnologías NMC van a retomar muy pronto el liderazgo, una vez que se resuelvan algunos problemas tecnológicos que están, digamos, un poco estancados a partir de un rezago tecnológico que se había dado en Tesla con el retraso que está experimentando con la introducción de las baterías 4680, ¿no? Que tendrían que haberse introducido ya hace por lo menos unos 6 meses y hasta ahora no existe una fecha definida para su introducción. Por una parte eso y por otra, no se sabe todavía qué va a suceder con las baterías de litio metálico, que son una opción alternativa a, digamos, estas baterías NMC avanzadas o NCA también avanzadas dentro del formato 4680, ¿no? Entonces, ¿usted cree que el mercado adoptará las baterías que contienen cobalto y níquel, no? Sí, no, definitivamente, ¿no? Es que ese es el tema, ¿no? Yo diría que en este momento estamos en una situación de stand-by, ¿no es cierto? Como esperando qué es lo que sucede en términos tecnológicos. Una vez que esta etapa sea superada y se conozca exactamente por dónde va la tecnología, entonces vamos a saber qué es lo que va a pasar. Pero yo soy un convencido de que, de todos modos, las tecnologías NSM, NSA, y más adelante las tecnologías ricas en níquel y también ricas en manganeso, ¿no? Van a dar mucho que hablar, ¿no? Y todo apunta, digamos, a la sustitución del cobalto, ¿no es cierto? Por una parte, y por otra, digamos, al aumento del consumo de níquel. Perfecto. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la oferta y la demanda en los próximos 5 años, porque hay opiniones sobre todo tipo, ¿no? Por un lado, hay, según proyecciones que dicen que habrá un déficit. Usted que, por ejemplo, dice que debería haber una sobreoferta mayor para bajar el precio. Hay otra gente que dice que, en cambio, hay una sobreoferta de litio. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, en general se puede hablar de que la demanda va a seguir creciendo, ¿no? Casi de manera exponencial. Em, yo hice una estimación de la demanda para el 2025 y para entonces predije o anticipé que esta alcanzaría más o menos a 800.000 toneladas de litio, ¿no? Actualmente estamos llegando a las 400.000, ¿no? Más o menos, era, digamos, un pronóstico conservador. Em, Ahora, la mayoría de las operadoras están hablando de mucho más que eso, de 1.200.000 por lo menos, ¿no? Em, y esto en términos de, digamos, demanda de litio, ¿no? Para baterías, ¿no? Porque, o sea, hasta el año pasado el 71% del litio se usaba en baterías, ¿no es cierto? Y Ujú. todo apunta a que esto va a seguir subiendo. Yo me imagino que en este momento debemos estar superando el 80% fácilmente. Sí, pero según los cálculos que miré, que había en la literatura y así, realmente estamos consumiendo
muy poco litio por las reservas que hay, ¿no? Entonces, debería aumentar significativamente esta demanda y por lo tanto el minado como para que realmente hubiese un déficit mayor. Usted apunta hacia esa dirección, supongo, hacia un incremento exponencial de la demanda, ¿no? Bueno, a ver, en realidad estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado, la demanda del De acuerdo. litio es el crecimiento del mercado de los vehículos eléctricos, porque Vale. actualmente el mercado de los vehículos eléctricos demanda poco más de la mitad de toda la demanda de litio, ¿no es cierto? Es decir, Sí. más de la mitad de la producción de litio se va a vehículos eléctricos. Muy bien. Todo apunta a que la demanda de vehículos eléctricos va a seguir creciendo, ¿sí? Ujú. Entonces, esto significa que va a haber una mayor demanda de litio para baterías dirigidas a vehículos eléctricos. Sí. Mi primera aproximación era que la demanda más o menos se duplicaría en los próximos 4 o 5 años. Em, yo pienso que la demanda va a ser mucho más que eso, ¿no es cierto? Se va a triplicar, por lo menos. La pregunta es de dónde tendría que venir el litio, ¿no? Bueno. Esta es, digamos, la pregunta más complicada de responder, porque no existen, digamos, muchas operaciones que podrían cubrir ese déficit, ¿no? De oferta en este caso, ¿no? Porque Hmm. lo que está sucediendo es un déficit de oferta que se podría complicar en los próximos años. Si esto continúa, ¿no? Y obviamente va a tener un correlato en el precio, porque en la medida en que la demanda de vehículos continúe, la demanda de litio aumente también, ¿no? Y no aumente tanto la oferta de producción de litio, Sí, el el precio va a precio va a subir empezar a subir aún más. y más si la gente o digamos las empresas tienen miedo, ¿no? De que haya una escasez del metal, entonces van a intentar pues a apropiarse de ellos y a subir el spot. Exactamente, en los últimos 12 meses el precio del litio se ha multiplicado por 5, ¿no? Ujú. Hasta más o menos finales de noviembre del año pasado, el precio estaba en alrededor de $6,000 la tonelada. Estoy hablando de carbonato de litio equivalente, ¿no es cierto? Actualmente estamos llegando a los $30,000 la tonelada, ¿no? Y esto se aplica no solo al mercado spot ex-works en China, sino también al mercado de Japón, Corea y China en términos CIF, ¿no? Entonces, eh, estamos frente a una situación muy complicada y no por nada, es decir, algunos fabricantes de baterías ya han empezado a preocuparse porque, como le decía al principio, esto tiene una incidencia en el costo de las baterías. Claro. Benchmark Minerals ha anunciado hace poco tiempo, hace unas cuantas semanas, que por primera vez se ha podido confrontar un aumento en el costo, en el precio de las baterías, ¿no? Después de una larga tendencia hacia la baja, ¿no? Entonces, Claro. todo esto es muy preocupante y va a requerir, digamos, medidas de fondo, entre ellas, como le comentaba, posiblemente que las empresas productoras de vehículos eléctricos tiendan a integrarse verticalmente para controlar mejor el precio, ¿no? Y la oferta, ¿no? Por un lado, tener seguridad de oferta, ¿no es cierto? Y por otro lado, ver la manera de reducir el precio aplicando nuevos métodos de producción, ¿no? Que es, digamos, algo que sí se puede hacer cuando una industria está totalmente integrada, ¿no? Entonces, un poco en esa dirección, usted que ha trabajado, ¿no? En la industria y conoce cómo funciona el mercado, el mercado del litio funciona a través de contratos de largo plazo. Y si funciona con contratos de largo plazo, dos preguntas aquí. Uno, ¿qué efecto tiene el precio del mercado, ¿no? O sea, ¿puede que el precio del mercado influencie en esos
contratos a largo plazo y qué empresas pueden acceder a esos contratos de largo plazo. ¿Está limitado solo a los grandes productores o los pequeños también juegan un rol? Yo diría que los contratos a mediano y largo plazo, más a mediano plazo, porque dudo que en este momento existan muchos, digamos, contratos a largo plazo, entendiendo por largo plazo más de 5 años. ¿No? No hay que, De acuerdo. no es necesario investigar mucho para encontrar que, por ejemplo, el último contrato suscrito entre Tesla y Ganfeng, ¿no? Es por, si no me equivoco, Ujú. por 3 años. ¿No? Entonces, los contratos no van a ser de largo plazo y creo que nunca lo han sido. Los contratos van a ser y son, en el mejor de los casos, Medio plazo. a mediano plazo. Ahora, pero no hay que dejar de lado la importancia que tiene el mercado spot, ¿no es cierto? El chino en particular, que ese sí es un mercado inmediato, ¿no? Yo diría que estamos hablando de más o menos la mitad, ¿no? Del litio que es comercializado en el mercado spot. O sea que no se trata solamente de contratos o arreglos contractuales entre empresas cuando se tiene que hablar del precio del litio. ¿No? E incluso cuando se habla de contratos de mediano plazo, es claro que estos desbalances que existen entre oferta y demanda van a tener influencia en el precio que se acuerda en estos contratos de mediano plazo también. ¿No? De hecho, ya me imagino que los contratos para el próximo año van a tener otras características y otros niveles de precio. ¿No? Claro, En general se podía hablar de que, digamos, un precio razonable para contratos de mediano plazo estaba entre los 12,000 y 10,000 dólares la tonelada. Yo me imagino que ahora vamos a tener contratos por encima de los 15,000 dólares la tonelada, ¿no? Hablando de los contratos de mediano plazo. claro, Así como se claro. proyecta el mercado, ¿no es cierto? Ahora, Ujú. el gran problema y el desafío es cómo se puede mejorar, digamos, la oferta de litio en los próximos años. Y aquí hay algunos temas que se necesita considerar porque, y son temas que digamos, no han tenido un análisis muy claro en los últimos años. Entonces, es el caso, por ejemplo, de si Bolivia va a entrar en el juego o no, y si va a Claro, entrar y si va a entrar y también saber cuándo, ¿no? Porque en este momento Bolivia apenas produce alrededor de 500, 700 toneladas al año. No es nada, ¿no es cierto? Frente a las 400,000 que se claro, producen en el mundo. En la medida en que Bolivia ingrese al mercado con paso firme, entonces es posible que digamos, se resuelva este problema de déficit de oferta. Hay otras opciones también, ¿no? El caso de varias operaciones de litio en Argentina que están empezando a repuntar a partir de los mejores precios que se están viendo en el mercado. Eh, Ese es el caso del reciente anuncio de la empresa Eramet de Francia, que en alianza con una empresa china empezará a producir alrededor de 24,000 toneladas de carbonato de litio equivalente a partir del 2024. ¿No? Entonces, me imagino que van a haber otras opciones, pero tengo la impresión de que en el cortísimo plazo, la solución para evitar un mayor déficit en la oferta está en manos de Australia, definitivamente, ¿no? mm, Australia tiene la llave para resolver este problema de cortísimo plazo. En el mediano plazo, me imagino que Argentina, ¿no? Y a cierto mm. punto Bolivia, y en el largo plazo, fundamentalmente Bolivia, ¿no? Por la cantidad de recursos Sí, que tiene. y un poco ya que no he entrado en tema, digamos, macro y de países, ya que usted ha trabajado junto al gobierno Chile y también ha trabajado en Bolivia, últimamente, ¿no? En diferentes países de Latinoamérica en general se están aprobando ciertas leyes, ¿no? Que están provocando
cierto malestar a empresas mineras, ¿no? Por ejemplo, en Chile, el impuesto sobre el cobre, cambios legislativos que están introduciéndose en la Carta Magna. En Perú, ¿no? Unas protestas recientes cerraron las operaciones en Antamina. Hace unos días en México están poniendo trabas a Fortuna Silver Mines para renovar ciertos permisos. ¿Se ha convertido Latinoamérica en un lugar complejo para la inversión minera? ¿O usted realmente cree, como está diciendo, tiene un juego a mediano plazo? Pero para que lo tenga, deberán empezar ahora las inversiones, ¿no? Sí, lo que pasa es que Latinoamérica todavía no ha despertado digamos, del sueño en el que está envuelta, y no se da cuenta de la gran oportunidad que tiene al frente, ¿no? Yo soy un convencido de que Latinoamérica en los próximos años podría convertirse en la nueva China del siglo XXI, ¿no es cierto? Tenemos todas las Sí. posibilidades dadas, las condiciones Y los geopolíticas, recursos naturales. claro, las condiciones geopolíticas entre Estados Unidos y China, las enormes tensiones geopolíticas que van a tender a subir de tono en los próximos años, y la enorme cantidad, como usted bien decía, de recursos naturales con que cuenta América Latina, y en particular más que América Latina, Sudamérica, ¿no? Sí. Sudamérica cuenta con todos los elementos de la tabla periódica necesarios para producir vehículos eléctricos en Sudamérica para el mercado latinoamericano y norteamericano. No hay que olvidarse de la decisión del gobierno de Biden, ¿no? Sí. De que el 50% de las ventas de vehículos sean eléctricas a partir del 2030. 2030 está prácticamente a la vuelta de la esquina, A vuelta a la esquina, ¿no es sí. cierto? Entonces, ya que usted saca Biden, ¿no? Me gustaría saber su opinión sobre, pues bueno, todo lo que está haciendo la Fed, ¿no? Con toda el imprimir, ¿no? Tanto dinero y esa inflación que ellos dicen que es temporal. ¿Usted está de acuerdo con la Fed? ¿Cree que es temporal? ¿Cree que nos vamos a un periodo realmente inflacionario? ¿Cuál es su opinión al respecto? Es decir, vivimos tiempos en que la tecnología tiene mucho que ver con el incremento o la baja de precios, ¿no? Esto es algo que no existía en los tiempos de Carter, ¿no es cierto? En Sí. 1979, cuando subieron los precios y el gobierno de Estados Unidos sencillamente no supo cómo manejar la situación. Hoy en día hay movimientos tecnológicos que en general tienden a la baja de los precios, ¿no? Y estamos Sí. hablando de movimientos tecnológicos que influyen en artículos de consumo generalizado, de consumo masivo, ¿no es cierto? Entonces, en general, los precios de estos productos que demanda la gente tienden a bajar, ¿no? Entonces, obviamente, que todo esto tenga una influencia muy pronunciada en una especie de deflación macroeconómica, habría que analizar, ¿no es cierto? Es un tema de investigación pendiente, pero este movimiento puede influir en una baja de precios, puede ser una tendencia que se contraponga a este incremento de dinero en el mercado que podría obviamente Ujú. producir efectos inflacionarios. Me parece que va a haber alguna relación, lo que de alguna forma podría aminorar el efecto, ¿no? De las últimas políticas implementadas o por lo menos aprobadas por el gobierno de Biden, ¿no? Que van a introducir mucho Ujú. dinero en el mercado. Claro. Entonces, también, ya que estamos hablando, ¿no? De Estados Unidos, podemos hablar también de China, ¿no? La contraposición. Entonces, últimamente se ve como un pequeño enfriamiento, ¿no? De China con todo lo que ha pasado con Evergrande, con la burbuja inmobiliaria que tienen. ¿Usted cómo cree que puede afectar eso al mercado del litio? ¿O también cree que, pues bueno, será algo pues irrelevante allí? Yo no creo que haya un efecto muy marcado
sobre la demanda de litio y en particular sobre el avance de la introducción de vehículos eléctricos en el mercado, ¿no? Que viene a ser la principal fuente de demanda de litio. Yo pienso que la decisión de China de transformar su parque automotor ya ha sido tomada hace varios años. Yo diría que es posible que el año 2015 haya sido el punto de partida para avanzar en esta dirección. Y este es un camino sin retorno, ¿no? Le diría que esto tiene que ver más con el problema de la contaminación ambiental que con el cambio Claro. climático, ¿no? Porque la gente no, a veces confunde las cosas, ¿no? Y lo que en China ha generado este inusitado interés por los vehículos eléctricos, así sobre todo la contaminación ambiental en las grandes ciudades chinas, ¿no? Donde ya prácticamente los vehículos a combustión estaban generando demasiada contaminación del aire, ¿no es cierto? Sí, sí, si no se veía el sol en China, según qué Exactamente. ciudades. Entonces, este es un tema es un camino sin retorno. Y los chinos lo van a seguir haciendo porque además son, digamos, llegados tardíos al mercado de los vehículos en general y han visto en los Ujú. vehículos eléctricos precisamente un nicho que ahora se convierte no solo en un nicho, sino en una gran oportunidad de mercado. Entonces, como quiera que los vehículos o la producción de vehículos es posiblemente la industria más importante de la Tierra, los chinos han visto en los vehículos eléctricos una oportunidad muy importante para su desarrollo y su crecimiento en cuanto se relaciona a la introducción de vehículos eléctricos en el mercado. Muy bien, ahora las tres últimas preguntas y ya lo dejo descansar. La primera es, ¿cuál es la importancia del ESG en el litio? ¿No? A día de hoy vemos que, por ejemplo, en el cobre se está poniendo mucha énfasis de que el cobre sea verde, que sea minado de forma sostenible. ¿Es igual así con el litio o somos más flexibles allí? Eh, yo pienso que el ESG se va a convertir prácticamente en una condición, eh, digamos, irrenunciable para introducir nuevos productos en el mercado, ¿no? Hoy en día los consumidores se han vuelto muy, digamos, mucho más detallistas en cuanto se relaciona a la producción de los productos que ellos consumen. Y esto está haciendo que, digamos, los productores se vean obligados a introducir esta clase de innovaciones amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, el ESG ya ha empezado a tener, digamos, cierta repercusión en la industria del litio. Prácticamente todas las empresas grandes tienen informes de sostenibilidad, algunas mejor posicionadas que otras, ¿no? Y yo acabo de terminar un análisis sobre este tema para un organismo internacional y he encontrado que obviamente la situación es distinta según las empresas, no todas están totalmente embaladas en el movimiento dirigido a la aplicación del enfoque ESG, pero Ujú. esto es cuestión de tiempo, ¿no? Y yo pienso que esto además va a tener una incidencia en la adopción e introducción de nuevos métodos de producción en la industria del litio, ¿no? Y la extracción directa del litio va en esa dirección. Entonces, la penúltima pregunta es, ¿cómo ve usted a medio plazo, ¿no? La repartición del mercado entre las diferentes especies de litio, ¿no? Estamos hablando que a día de hoy es mayoritariamente carbonato e hidróxido de litio, extracción directa puede ser cloruro de litio. ¿Usted a medio plazo cómo ve ese repartimiento de mercado? Bueno, en este momento el hidróxido de litio todavía ocupa, digamos, una parte minoritaria, ¿no? De la demanda de litio. Si no me equivoco, está por cerca del 33%, algo así, un tercio aproximadamente de la producción iría
o se daría en forma de hidróxido. El resto se divide entre, digamos, carbonato y cloruro, pero el Ujú. cloruro digamos, es una proporción muy pequeña, ¿no? Se podría decir que en este momento el carbonato alcanza algo así como un 40 o un 60%, ¿no? Y el restante 7% va al cloruro. El cloruro del litio se utiliza principalmente para la fabricación de litio metálico, ¿no? Y además tiene otros usos en la industria farmacéutica y otras cosas, ¿no? El butilitio y otras cosas menores, ¿no? Que son, digamos, Claro. usos muy pequeños. Eh, yo pienso que en este momento el carbonato ha repuntado mucho porque se usa más carbonato que hidróxido en el FP, ¿no? Ujú. Pero eso es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, el hidróxido va a repuntar en la medida en que, digamos, se vayan resolviendo esos problemas tecnológicos a los que hacía mención hace un momento, y particularmente en la medida en que Tesla empieza a producir el modelo Y o el modelo Y Ujú. de amplia autonomía, y también su Cybertruck, ¿no es cierto? Su pickup, Claro. y obviamente el semi, el camión, ¿no? Estos tres van a requerir tecnologías NMC y por tanto hidróxido antes que Muy carbonato. bien. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Ahora, si avanzamos más adelante hacia las baterías de litio metálico, entonces obviamente el cloruro Interesada al va a cloruro. tener, digamos, relevancia en los próximos años, ¿no? Ahora, en general, se podría decir que en los yacimientos en salmueras se tiende a producir más carbonato, ¿no? He puesto Ujú. unos tweets en las últimas horas sobre estos temas. El hidróxido puede provenir principalmente de yacimientos en roca dura, aunque los yacimientos en roca dura tienen las dos opciones. Pueden ir por el lado del hidróxido o pueden ir por el lado del carbonato, que es una ventaja. Digamos, en cuanto a las técnicas clásicas o estándar de producción de hidróxido a partir de salmueras, eh, se necesita tener primero el carbonato para producir hidróxido. Y este es un gran impedimento Una desventaja. para avanzar, una gran desventaja, ¿no? Pero todo esto se puede resolver con la introducción de tecnologías de extracción directa de litio, ¿no? En ese caso, no necesariamente se produciría cloruro, sino se produciría carbonato o hidróxido sin ningún problema. O sea, es decir, las posibilidades de avanzar hacia diferentes compuestos químicos Mm. son inmensas cuando se aplican estos métodos más Extracción avanzados. directa. Muy bien. Entonces, la última pregunta. Sabiendo siempre que esto no es una recomendación de inversión, sí que me gustaría que usted, que conoce bien el mercado, y usted, que tiene amplia experiencia, que nos dijera tres empresas del mercado litio que le gustasen. Una productora, una desarrolladora y una exploradora. Sí, a ver, en términos de exploración, la verdad es que no tengo una predilección sobre ninguna empresa de exploración, ¿no? Ujú. Es decir, sí puedo comentar un poquito sobre las empresas productoras. ¿De Yo acuerdo? considero que Albemarle es de lejos, digamos, la empresa con mayores perspectivas en los siguientes meses y años. Es más, considero que puede, digamos, ser la clave para resolver, digamos, la situación de déficit de la oferta de cortísimo plazo. Esto porque Albemarle tiene, digamos, acceso a un yacimiento que está empezando a reactivarlo en Australia, que es el yacimiento en Wodgina, que, digamos, fue, digamos, la causante cuando estaba en manos de otra empresa
fue la causante del desequilibrio que se produjo el 2017, que generó después la caída abrupta del precio Claro. del carbonato y hidróxido de litio. Entonces, yo creo que Albemarle se proyecta muy bien para los siguientes años. De Ujú. hecho, ha tenido un crecimiento importante en sus acciones, más del 121% desde enero a la fecha. Después, otra compañía que me gusta es Livent, también en el área de producción. Livent tiene Ujú. la particularidad de venir usando tecnologías de extracción directa desde hace ya cerca de 20 años, aunque obviamente su método de producción es todavía híbrido porque usa pozas de evaporación solar junto con técnicas de extracción directa de litio. Al Mm. igual que otras empresas, también sus acciones han crecido, han superado el 100% Claro. desde enero a la fecha. Ujú. SQM es, digamos, un caso aparte. SQM, Sociedad Química y Minera de Litio o de Chile, es una compañía mucho más grande, digamos, que Livent, pero Sí. sus acciones han crecido apenas en un 50% desde enero a la fecha. Mm. Entonces, y además tiene algunos otros problemas, ¿no? Como usted bien mencionaba, los cambios en la Carta Claro. Magna podrían tener mucha influencia en lo que pueda suceder. El caso de Albemarle tiene también una operación en Chile, pero sobre todo tiene operaciones en Australia, ¿no? En Australia. Eh, ¿Y un proyecto que se esté desarrollando que usted le guste de verdad? Bueno, hay uno que, digamos, ese es el proyecto de Lithium Américas en Argentina, en el Ujú. Salar de Cauchari, Ujú. que en realidad está ahora controlado por Ganfeng, que Ujú. me imagino que tiene proyecciones interesantes en el mercado, aunque no estoy muy contento con el método de producción que ellos han decidido utilizar, que es básicamente un método clásico y que va a tener problemas Claro. como los problemas que tuvo Oro Cobre, que es otra empresa que ya opera en Argentina desde el 2015, ¿no? Es una empresa Mm. que, si bien se ha capitalizado bastante bien, tiene 4.5 billones de dólares en términos anglosajones. Eh, es decir, todavía, en mi opinión, no creo que haya resuelto completamente su problema de producción, ¿no? Sus métodos de producción todavía dejan mucho que desear. Todo esto no se nota en tiempos de boom del litio, ¿no? Cuando, digamos, Claro. los productores no se fijan si el carbonato digamos, necesariamente grado batería o grado técnico, lo compran de todos modos, ¿no es cierto? Esto no sucede en otros tiempos, ¿no? Y yo pienso que vamos a Claro. llegar a esa clase de tiempos cuando se estabilice el mercado y los productores sean un poco más detallistas en cuanto a su demanda de La sobra. compuestos químicos específicos, ¿no? En general, respecto a las compañías procesadoras, pues yo me quedaría con Ganfeng, ¿no? Ganfeng es obviamente la compañía procesadora de litio más Ujú. importante de la Tierra en este momento. Bueno, tiene contratos con Tesla, con un montón de compañías y además ya se está terminando de posicionar también en el upstream, comprando varias minas, sobre todo salares en Argentina, ¿no? Ya tiene bajo su control, si no me equivoco, 2 o 3 operaciones que le van a dar cierta tranquilidad y seguridad en términos de oferta de litio para sus trabajos de procesamiento. Me gustaría concluir con tal vez comentar, digamos, Claro. las perspectivas del mercado en los bienes finales de la cadena, ¿no? O sea, Sí. en términos de vehículos eléctricos, ¿no? Y aquí necesitamos fijar nuestra atención indudablemente en Tesla. Yo soy un ferviente eh, digamos, defensor, ¿no? De Defensor. Tesla, ¿no? Desde cuando Tesla no era lo que es, ¿no es cierto? Desde hace mucho tiempo. Yo he venido anticipándome a varias cosas que Tesla ha terminado haciendo y lo que lo ha posicionado como, digamos, la empresa de vehículos eléctricos más importante del mundo.
Considero que Tesla se va a consolidar en el mercado en los siguientes años en la medida en que terminen de resolver ese problema tecnológico con las baterías. Hasta ahora no se sabe Claro. si Tesla finalmente va a incursionar o no en la producción propia de baterías de litio, ¿no? Este es un tema muy importante. Una vez que esto esté resuelto, se va a poder también develar algunos otros misterios en relación a su participación la última parte del upstream, que viene a ser la minería del litio. Si bien Tesla ha anunciado que va a producir litio, pues no hay avances concretos en esta dirección. Por lo demás, estoy sorprendido con el avance de los nuevos competidores de Tesla. Me refiero a Rivian y, y a Lucid, ¿no? O sea, es increíble lo que ha pasado en los últimos días en el mercado, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de capitalizaciones de mercado de estas empresas insospechables hace Increíble. Sí. pocas semanas. Se está concentrando mucho el valor en algunas empresas y la verdad es que los valores son inimaginables unos años atrás. Así es, ¿no? O sea, Rivian acaba de superar en capitalización de mercado a General Motors. Esto era absolutamente impensable hace pocos meses, ¿no? Sí, sí. Entonces, obviamente, y otras empresas todavía siguen pensando que pueden seguir business as usual, ¿no es cierto? Me refiero a Toyota, incluso Volkswagen, ¿no es cierto? Volkswagen, por ejemplo, no ha suscrito un reciente convenio en Glasgow respecto a la eliminación de los vehículos a combustión interna, ¿no? Junto con Toyota, obviamente. O sea, entonces está claro que ni Toyota ni Volkswagen creen completamente en la electrificación del automóvil, ¿no? Y esto obviamente va a tener, digamos, algunos efectos negativos en los próximos años en estas empresas. Y de hecho, ya estamos viendo esos efectos cuando empresas totalmente nuevas y desconocidas se acercan vertiginosamente a niveles de capitalización de mercado muy parecidos a empresas tradicionales como Volkswagen y Toyota. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Zuleta, por su tiempo y para compartir su conocimiento con nosotros. Ha sido un placer poder charlar con usted sobre el tema del litio y cómo está el mercado y cómo vemos el futuro de dicho elemento y de la automatización, la electrificación y las baterías. Un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.